Hola gente de YouTube, somos EduSalud, acá con mis manitos, y el tema que vamos a tratar hoy es consejería en salud sexual y reproductiva. Este tema, la verdad, es uno de los temas más aburridos que existe, son muchos conceptos, hay muchos aspectos que vamos a tener que ir destacando y demás, pero créanme que es uno de los temas más importantes de todos al momento de hablar sobre anticoncepción, porque a cada rato vamos a volver sobre el tema de la consejería en salud sexual y reproductiva. Y esto es muy importante, es un tema muy importante que tienen que conocer tanto el personal de salud, los profesionales de la salud, como la población en general. Los profesionales de la salud para saber cómo abordar lo que es la consulta en anticoncepción, y las personas de la población en general porque tienen que de alguna manera ver cómo el profesional de la salud aborda estas cosas para animarse justamente a acudir a los profesionales de la salud, porque van a ver que dentro de los aspectos esenciales de la consejería en salud sexual y reproductiva está la no discriminación, el no juzgar las opiniones, las ideas, las preferencias, los pensamientos. Entonces es muy importante que todo el mundo conozca sobre consejería en salud sexual y reproductiva. Así que vamos a empezar a explicar este tema aburridísimo. ¿Qué es la consejería en salud sexual y reproductiva? ¿Se estarán preguntando? Bueno, se define a la consejería en salud sexual y reproductiva como un espacio de encuentro entre los profesionales del equipo de la salud y las personas que consultan, que tiene como objetivo principal fortalecer la autonomía de las personas para que tomen decisiones sobre su propia salud sexual y reproductiva de la manera más consciente e informada posible. O sea, cuando nosotros hablamos de la consejería en salud sexual y reproductiva, lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso, que es un espacio de encuentro. Es un lugar que comparten los profesionales del equipo de salud y la persona que consulta. ¿Para qué? Bueno, justamente para poder darle el poder a la persona, en base a información, de decidir por sí solita, de forma autónoma, sobre todas las decisiones que tienen que ver con su salud sexual y reproductiva. Es decir, es informarle a las personas para que ellas solitas tomen el poder de decidir con qué anticonceptivo cuidarse, con quién tener relaciones sexuales, cuándo tener esas relaciones sexuales, qué tipo de relaciones sexuales va a tener, que pueda decidir si quiere tener hijos o no, cuántos hijos tener, en qué momento. Todo eso son decisiones personales y no hay mejor persona para tomar las decisiones sobre su propio cuerpo que la misma persona. Es decir, no es el personal de salud el que decide por la vida sexual de la persona. No, es la persona la que decide sobre su propia vida sexual. Y para eso es muy importante la consejería en salud sexual y reproductiva. Entonces, un aspecto fundamental de la salud sexual y reproductiva es la autonomía. ¿Qué sería la autonomía? Es la capacidad de decidir sobre uno mismo. La consejería lo que hace es poder brindar información y acompañamiento a las personas para que puedan decidir sobre su propio cuerpo, sobre su propia salud sexual y reproductiva. Entonces, lo que busca la consejería en salud sexual y reproductiva es que las personas puedan decidir sobre aspectos íntimos y complejos de su propia vida, vinculados, obviamente, a la sexualidad. Cada persona tiene que poder decidir por sí misma de acuerdo a sus ideas, sus creencias, sus preferencias, sus posibilidades, independientemente de su situación. Esto incluye a las personas con discapacidad. Es decir, lo que nosotros buscamos con la consejería en salud sexual y reproductiva, reitero, es que las personas puedan decidir en base a todo su complejo sistema personal, sus ideas, sus creencias, sus preferencias, sus valores, qué es lo mejor para sí misma. Lo que para mí es lo mejor, quizás no lo es para el otro. El otro va a decidir en base a lo que prefiere, en base a lo que es esa persona en sí misma. Por eso es tan importante la consejería en salud sexual y reproductiva, porque es darle a la persona una participación activa sobre su propio cuidado.
es darle a las personas las herramientas para que, bueno, se puedan desenvolver por sí mismas y puedan decidir por sí mismas sobre todos los aspectos de, bueno, su vida íntima, su vida sexual, ¿no? Por eso es tan importante la consejería en salud sexual y reproductiva. Lo que es la salud sexual y reproductiva, la consejería en salud sexual y reproductiva, va a incluir muchos aspectos. Hay muchas cosas que nosotros vamos a abordar dentro de la consejería en salud sexual y reproductivas. Entre esas cosas que se van a abordar en la consejería en salud sexual y reproductiva, tenemos obviamente la anticoncepción. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta, que lo que aborda es, como eje central, generalmente es la anticoncepción. También aborda lo que es ITS, o sea, infecciones de transmisión sexual, sobre todo lo que tiene que ver con la prevención de ITS, es decir, evitar las infecciones de transmisión sexual, y también la detección. La consejería es un espacio que nos sirve muchas veces para que la persona colabore con nosotros de alguna manera en esto, en poder diagnosticar de repente alguna infección de transmisión sexual. Al contarle a las personas los distintos síntomas y signos que puede presentar una infección de transmisión sexual y recomendándole a la persona que se haga los estudios, podemos detectar infecciones de transmisión sexual. Y eso es parte de la consejería en salud sexual y reproductiva. Otra de las cosas, otro de los aspectos que de alguna forma aborda la consejería en salud sexual y reproductiva son los recursos de cuidado para una sexualidad libre. Este aspecto es elemental. Todo lo que son los recursos de cuidado para poder ejercer una sexualidad libre y plena entran dentro de lo que es la consejería en salud sexual y reproductiva. Esto va un poco de la mano con el tema de anticoncepción y prevención de ITS. Tiene mucho que ver. Bueno, otra de las cosas que entra dentro de los aspectos clave de la consejería en salud sexual y reproductiva es la negociación del uso de preservativo. Por más loco que parezca, en muchas parejas es muy común que de repente uno de los miembros no quiere usar preservativo. Y esto incluye tanto al varón como a la mujer. En la consejería en salud sexual y reproductiva tratamos de darle a la persona herramientas para que pueda negociar la utilización de preservativo con su pareja. Si yo quiero usar preservativo, pero mi pareja no quiere que use preservativo, pero yo estoy convencido de que lo quiere usar, bueno, es bueno que conozca herramientas para poder negociar con mi pareja la utilización de preservativo. Yo no tengo por qué hacer algo que no quiero hacer. Y estas cosas las enseñamos en lo que es la consejería en salud sexual y reproductiva, ¿no? También, otra de las cosas, otro de los aspectos fundamentales de la consejería en salud sexual y reproductiva tiene que ver con las relaciones de género y la posibilidad de elegir. Justamente lo que es el tema de las relaciones de género, sepan ustedes que de repente en una pareja puede haber una persona que sea más vulnerable que la otra, ya sea porque la pareja tiene más poder, sea por la razón que sea. Y bueno, este juego de las relaciones de género de repente pueden de alguna manera tornar a una de las personas, a una de las partes de esa pareja vulnerable. Y tiene que ver con esto, con las relaciones de género, ¿no? Generalmente la que está en mayor situación de vulnerabilidad es la mujer. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer en la consejería en salud sexual y reproductiva es hacer reflexiones sobre lo que son las relaciones de género, ¿no? A ver si la persona está de alguna manera sometida por su pareja, si está en una relación de desigualdad o lo que fuere. No siempre tiene que ser la mujer, aclaro. Y cómo de alguna manera en esa situación de vulnerabilidad la persona puede tener posibilidades de elegir, ¿no? Por dar un ejemplo, tenemos a una mujer que quiere usar método anticonceptivo, pero su pareja no la deja porque es celoso y piensa que por estar usando anticonceptivos le va a ser infiel, ¿no? Por más loco que parezca, es muy común. Bueno, ¿cómo hacemos en esa situación de vulnerabilidad para que esa mujer pueda consumir anticonceptivos?
Y podríamos buscar algún anticonceptivo que de repente no sea evidente que la mujer lo esté usando, o sea, que la pareja no se dé cuenta que la mujer lo está usando, si es que no lo puede negociar con la pareja, ¿no? Por dar un ejemplo, podemos recomendarle a la mujer, mirá, podés darte los inyectables, los anticonceptivos inyectables, y esos anticonceptivos inyectables no dejan rastro. Nadie puede saber que vos estás usando anticonceptivos inyectables si no lo decís, porque no se ve, no hay forma de saberlo. Entonces, acá entra en juego lo que son las relaciones de género y las posibilidades de elegir en cuanto a las relaciones de género. También tiene que ver con la posibilidad de elegir sobre la orientación sexual de uno. O sea, si yo soy heterosexual y quiero llevar a cabo mi vida heterosexual sin que nadie me moleste, yo lo voy a hacer. Si yo soy homosexual y quiero llevar mi vida o mi orientación heterosexual, lo voy a hacer. Homosexual digo, lo voy a hacer. Si yo soy bisexual y quiero desenvolverme en mi vida sexual de esa manera, lo voy a hacer. Nadie tiene por qué molestarme, nadie tiene por qué meterse conmigo. Yo, por mí mismo, elijo por mí mismo, yo decido mi orientación por mí mismo y nadie tiene por qué meterse con eso. Si yo me percibo o me siento, digamos, que me atraen las personas de mi mismo sexo, bueno, sería homosexual, sería bisexual o lo que fuere. Y bueno, yo me voy a desenvolver en mi vida sexual de esa manera. Yo tengo que elegir por mi vida sexual. ¿Para qué? Para poder vivir una vida sexual plena. Yo no viviría una vida sexual plena si siento atracción por los varones, por ejemplo, y soy homosexual o bisexual, y solamente tengo relaciones con mujeres, o estoy forzado a solamente estar con mujeres. Eso no es vivir una sexualidad plena. Entonces, entra en juego todo esto, ¿no? El poder elegir lo que a mí me gusta, lo que yo me siento bien y desenvolverme de esa forma sin que nadie me esté agrediendo, coercionando ni condicionando de ninguna manera. Ahí entran las relaciones de género y las posibilidades de elegir. Es un tema muy amplio y lo vamos a hablar con más detalle en el próximo video. Pero bueno, sepan que uno de los aspectos que contempla la consejería en salud sexual y reproductiva es las relaciones de género, las reflexiones en torno a las relaciones de género y las posibilidades de elegir, ¿no? Hay muchos más aspectos que entran en juego dentro de la consejería en salud sexual y reproductiva. Otra de las cosas que entran acá, además de todo esto que fuimos comentando, son los derechos sexuales y reproductivos. Este tema es muy importante, el tema de los derechos sexuales y reproductivos, porque tiene que ver justamente con que uno ejerza su sexualidad de forma libre, de forma plena. Estos serían los derechos sexuales. Y poder elegir lo que decíamos hoy, si tener o no tener hijos, cuántos hijos tener, con quién, en qué momento, de qué manera. Todo eso son los derechos reproductivos, ¿no? Bueno, lo vamos a hablar con más detalle en el próximo video, pero sepan que también forma parte de la consejería en salud sexual y reproductiva. Y otra de las cosas que entra en juego en la consejería en salud sexual y reproductiva es detectar situaciones de vulnerabilidad. Tiene que ver con lo que estábamos diciendo hoy, ¿no? De repente, uno de los miembros de la pareja puede estar en una situación de vulnerabilidad. Como decíamos hoy, una mujer, por ejemplo, que su pareja no le deja usar anticonceptivos. Un varón que la mujer lo amenaza con dejarlo si utiliza preservativo durante las relaciones sexuales. Un chico que es homosexual y no está cómodo dentro de su familia porque en su familia lo agreden física o verbalmente por su orientación sexual. Vale lo mismo para lo que es las personas con discapacidad, por ejemplo, o que son transexuales o intersexuales, que por tener una condición física diferente, vamos a decir, de lo que es habitual, de repente se encuentran en una situación de vulnerabilidad donde son discriminados, donde son agredidos. Es muy común las agresiones a personas con discapacidad, por ejemplo, sobre todo en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Entonces, todas estas situaciones de vulnerabilidad, nosotros como profesionales de la salud las tenemos que detectar. Y al detectar una situación de vulnerabilidad, conversamos con la persona sobre cuál sería la mejor decisión a tomar, que la mejor decisión va a ser la que la persona tome, sépanlo,
para de alguna forma hacer frente y tratar de resolver esa situación de vulnerabilidad, que la persona salga de esa situación de vulnerabilidad en relación a todos sus vínculos con otras personas. Entonces, todas estas cosas son aspectos fundamentales que se abordan en la consejería en salud sexual y reproductiva. La anticoncepción, la detección y prevención de ITS, los distintos recursos de cuidado para que una persona pueda ejercer su sexualidad de forma libre, sin que nadie lo moleste, sin que nadie lo agreda, sin que nadie se meta con él o con ella. El negociar el uso de preservativo con la pareja. Las relaciones de género y las posibilidades de elegir, ¿no? Que también tiene que ver con esto, con las situaciones de vulnerabilidad. Y obviamente todo lo concerniente a los derechos sexuales y reproductivos. Todo esto es lo que se contempla dentro de la consejería en salud sexual y reproductiva. Habiendo contado todas las cosas que abordamos dentro de la consejería en salud sexual y reproductiva, hay unos principios. Esta hoja se me coló un video previo. Ahí la saco. Ahí está. Les decía, hay unos principios, vamos a poner acá principios, en la consejería en salud sexual y reproductiva, que son elementales justamente para poder entender cómo llevamos a cabo esa consejería en salud sexual y reproductiva. Dentro de esos principios encontramos, por ejemplo, lo que sería la perspectiva de derechos. La perspectiva de derechos. Ya sé que no se entiende nada, pero estos fibrones que agarré son malísimos. Para los próximos videos los cambio. Lo que son la perspectiva de derechos contempla dos grandes tipos de derechos. ¿Qué dos grandes tipos de derechos tenemos nosotros? Bueno, tenemos lo que son los derechos sexuales y tenemos los derechos reproductivos. Esos son los dos grandes tipos de derechos que tenemos, los derechos sexuales y los derechos reproductivos. ¿Qué cosas entran dentro de los derechos sexuales en cuanto a la perspectiva de derechos en salud sexual y reproductiva? ¿Qué cosas tengo que hacer yo como profesional de la salud en cuanto a los derechos sexuales? Bueno, por dar ejemplos, respetar lo que es la identidad de género de la persona. Por dar ejemplos, poder respetar el nombre que elige la persona. Si la persona, como tal en su documento dice que se llama Julián, pero él quiere que lo llamemos Julieta, bueno, la vamos a tener que llamar por el nombre que esa persona decide. No la podemos llamar como nosotros queremos. Si la persona se percibe como Julieta y quiere que la llamemos Julieta, la vamos a llamar Julieta. ¿En qué nos modifica a nosotros como profesionales de la salud? ¿En qué nos afecta? ¿En qué nos lastima? ¿En qué nos cambia? Otra de las cosas que entra dentro de los derechos sexuales es, por ejemplo, nunca presuponer heterosexualidad. Nosotros como profesionales de la salud tenemos la obligación de preguntar, ¿tenés pareja? ¿Cómo se llama tu pareja? Es importante saber si la pareja es de su mismo sexo, de su mismo género, o si es de otro género, o si tiene más de una pareja, si más de esas parejas son de distintos géneros y sexos. Porque bueno, esto nos va a permitir también hacer un mejor abordaje de esa persona. Cuando nosotros presuponemos que una mujer, por ejemplo, que es homosexual, nosotros presuponemos que es heterosexual, lo más probable es que si nosotros asumimos que es heterosexual y se lo hacemos saber, se va a sentir incómoda, no se va a desenvolver como se quiere desenvolver. Entonces es muy importante siempre preguntar por la sexualidad de la persona, cómo la persona vive su sexualidad, ¿no? Obviamente también implica lo que es poder identificar las distintas situaciones de violencia o abuso sexual. Siempre hay que preguntar, ¿vos podés elegir cuándo tener relaciones sexuales con tu pareja? ¿Podés elegir si cuidarte o no cuidarte? ¿Podés elegir si tener hijos o no tener hijos? ¿Podés elegir si usar preservativos o no usar preservativos? Son todas cosas que tienen que ver con los derechos sexuales, ¿no? Esto de poder identificar las situaciones de violencia o abuso sexual. También hay que saber escuchar sobre lo que son los posibles temores, las posibles molestias o dificultades que tienen las personas para disfrutar su sexualidad. Por dar un ejemplo, nosotros si tenemos a una chica que es de una familia muy religiosa y esa familia religiosa le dice vos no podés tener relaciones sexuales hasta el casamiento, pero la chica no se siente cómoda con eso, tiene temores, dudas, molestias, incertidumbre.
con respecto a esas cosas, nosotros como profesionales de la salud tenemos que poder escuchar a la persona sobre estas cosas e ir acompañándola. ¿Para qué? Para que esa persona pueda resolver todas esas dudas, esos temores, esas molestias, esas dificultades, esos malestares. Todo eso forma parte de los derechos sexuales y es por eso que es tan importante que la consejería en salud sexual y reproductiva tenga perspectiva de derechos sexuales y reproductivos. Porque esto nos va a permitir poder abordar mejor algo tan íntimo como la sexualidad de esa persona. Necesitamos que la persona se sienta bien y cómoda. ¿Para qué? Para poder hacer una buena consejería, ¿no? ¿Y qué son los derechos reproductivos? Bueno, ¿cómo abordamos la consejería desde los derechos reproductivos? Sobre todo, dando información para que la persona pueda decidir de forma autónoma por sí misma qué método anticonceptivo quiere utilizar. Que pueda decidir cuántos hijos tener, en qué momento, con quién, cada cuánto tiempo. Todas esas cosas tienen que ver con los derechos reproductivos. Y nosotros tenemos que entender que el mejor anticonceptivo no es el que elegimos nosotros como profesionales de la salud. Es el que la persona elige. Entonces, eso es el tema de la perspectiva de los derechos sexuales y reproductivos en la consejería en salud sexual y reproductiva. ¿Qué otras cosas entran dentro de los principios en la consejería en salud sexual y reproductiva? Bueno, obviamente el enfoque de género. Y además del enfoque de género, entra también en juego el enfoque de la diversidad sexual y corporal. Bien, esas son dos cosas importantísimas dentro de los principios en la consejería en salud sexual y reproductiva. El enfoque de género y el enfoque de la diversidad sexual y corporal. Bien, el enfoque de género tiene que ver con poder tener en cuenta las desigualdades que existen entre las personas, ¿no? En base a su sexo y género. Sobre todo para lo que es el ejercicio de lo que hablábamos hoy, los derechos sexuales y los derechos reproductivos. De repente hay situaciones de desigualdad social, desigualdades en las relaciones de poder, prejuicios, mandatos sociales, ¿no? Distintas cosas que determinan que la persona no pueda ejercer sus derechos sexuales y reproductivos como tiene que ejercerlos. Que es de forma libre, de forma plena, sin amenazas, sin coerción, sin violencia. El dar un enfoque de género tiene que ver con poder reconocer a la persona en base a cómo ella se identifica, respetar esa sexualidad de la persona y bueno, justamente tiene que ver con poder educar a las personas en lo que es el respeto tanto de su propia sexualidad, ¿no?, como de la sexualidad de los demás. Tiene que ver con poder darle también herramientas a la persona para que entienda que ella tiene que desenvolverse como esa persona mejor lo perciba, como más lo desee, siempre y cuando no lastime a nadie. Es enseñar a las personas que siempre y cuando no le hagan mal a nadie, no lastimen a nadie, no molesten a nadie, que ejerzan su sexualidad de forma libre y plena. ¿Quiere tener relaciones sexuales con personas de su mismo sexo? Que lo haga. ¿Quiere tener relaciones sexuales anales? Que lo haga. ¿Quiere tener relaciones sexuales tipo sexo oral? Que lo haga, independientemente de lo que piense el resto. Siempre y cuando lo haga de forma segura, no moleste a nadie, no lastime a nadie. Si no le hacemos mal a nadie, ¿por qué no podemos ejercer nuestra sexualidad de forma libre? ¿No? Es importante poder detectar esas relaciones de desigualdad, es importante poder detectar esas situaciones donde la persona es sometida por el poder de otra persona y darle herramientas a las personas para que puedan de alguna forma enfrentar esas situaciones que la ponen en vulnerabilidad, ¿no? Y de alguna forma poder resolver esas situaciones. Un poco de lo que hablábamos hoy. Esto es lo que tiene que ver, es con lo que tiene que ver el enfoque de género. Y por otro lado tenemos el enfoque de la diversidad sexual y corporal, que implica justamente poder contemplar las diversas orientaciones sexuales, que tienen un poco que ver con lo que hablábamos hoy. Hay alguno que será heterosexual, otro que será homosexual, otro que será bisexual, otro que será pansexual. Independientemente de la orientación sexual que tenga, se tiene que respetar la orientación sexual de esa persona. Y bueno, de alguna manera que la consejería en salud sexual y reproductiva se oriente en base
a lo que es la orientación sexual de la persona. Por dar un ejemplo, si viene una mujer que es homosexual y no tiene interés en tener relaciones sexuales con varones porque es homosexual, ¿no? Estamos hablando de una mujer típica. A ver, ¿de darle anticonceptivos? Sí, se le pueden recomendar anticonceptivos típicos que consumen las mujeres, como serían las pastillas anticonceptivas de toda la vida. Pero ¿de qué le serviría? Bueno, en estos casos priorizaríamos sobre todo, por dar un ejemplo, el poder dar preservativos para poder hacer un campo de látex y que de esa forma tenga sexo oral de forma segura, por dar un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo muy pavo, pero sirve para poder entender cómo se aplican estas cosas. También tiene que ver con lo que son las identidades de géneros, cómo una persona se percibe, cómo una persona vive su vida sexual, y la diversidad corporal, es decir, aprender que hay personas que son transexuales, intersexuales, intersexuales es el caso de los que antes se llamaban hermafroditas, que tienen ambos genitales. Implica entender la no binariedad y obviamente lo que es las personas con discapacidad. El incorporar el enfoque de la diversidad sexual y corporal nos permite, por ejemplo, entender a las personas con discapacidad como personas sexuales, como personas sexuadas. Hay algo muy común que es que a las personas con discapacidad se las vea como seres no sexuales. Como, no tiene piernas, ¿cómo va a tener relaciones sexuales? Y no, maestro, te estás equivocando. Que una persona tenga discapacidad, una discapacidad, ¿no? Y no tenga piernas, no significa que la persona no va a tener relaciones sexuales. Lo mismo con el tema de los transexuales. Que una persona sea transexual no significa que sí o sí se va a prostituir. O sea, es muy importante tener en cuenta estas cosas. Es muy importante poder contemplar lo que es la diversidad sexual y corporal y tratar esos aspectos de la forma más sensible y empática posible. No emitir prejuicios, no emitir juicios de valores, no emitir opiniones ni positivas ni negativas. Es poder entender y comprender la identidad de género de la persona, cómo esa persona se percibe, cómo esa persona vive su vida sexual. Es importante entender la diversidad corporal, que no todos los cuerpos son iguales, no todos se perciben de la misma manera, no todos ejercen la sexualidad de la misma manera. Y bueno, hacer el abordaje en salud sexual y reproductiva en base a estas cosas, a lo que es la diversidad sexual y corporal. Vamos a hablar muchísimo a lo largo de los videos de lo que son los derechos de las personas con discapacidad. Una persona con discapacidad, una persona transexual, una persona intersexual tiene exactamente los mismos derechos que cualquier otra persona cisgénero, con cualquier otra persona que no tenga ningún tipo de discapacidad y demás. Entonces estas cosas son muy, muy, muy importantes que de alguna forma las comprendan, ¿no? Estos enfoques, el enfoque de género y el enfoque de diversidad sexual y corporal, lo que buscan es, bueno, lo que decíamos hoy, dar autonomía, que las personas puedan decidir sobre su propia sexualidad y enseñarles que nadie tiene por qué agredirlos, violentarlos, no tienen por qué ejercer acciones de coerción sobre ellos, que puedan vivir su vida sexual plena, si no molestan a nadie, ¿no? Y obviamente disminuir las situaciones de vulnerabilidad en las mujeres, que son las que más habitualmente están sometidas a relaciones de poder cuando están en pareja con un varón. No siempre es así, pero es lo más habitual. A veces es la mujer la que ejerce una relación de poder sobre un varón, vale la aclaración, ¿no? Pero lo más común es que sea sobre las mujeres. Obviamente implica disminuir también las situaciones de vulnerabilidad en las personas con discapacidad, las personas que tienen identidades de género disidentes, que no se corresponden con las mayorías, que son las personas transexuales, por ejemplo, o las personas homosexuales o bisexuales. Obviamente las personas con orientaciones sexuales diferentes a la heterosexualidad también son personas que están muy expuestas a situaciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, la mujer que es homosexual en la familia, el varón que es homosexual en la familia, que puede de repente ser excluido de esa familia o maltratado simplemente por su orientación sexual. Hay que poder identificar esas situaciones y, como decíamos hoy, dar herramientas para hacerle frente. Obviamente, el médico nunca tiene que asumir la heterosexualidad de la persona, lo que estábamos hablando hoy, para poder saber cuál es la orientación sexual de la persona y de alguna manera ver si se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Nunca tenemos que presumir heterosexualidad de la persona.
siempre hay que preguntar cuál es la orientación sexual de esa persona. O sea, si vos sos homosexual o bisexual, o transexual o intersexual o lo que fuera, no tengas miedo en ir al médico a consultar sobre lo que es salud sexual y reproductiva, a consultar sobre anticonceptivos, a consultar sobre cualquier cosa que tenga que ver con tu intimidad. Porque si un médico es un buen médico y comprende todos estos principios de la consejería en salud sexual y reproductiva, no te va a discriminar, no te va a juzgar, no va a emitir juicios de valores, no se va a burlar de vos. Y si vos como médico estás faltando el respeto a estos principios y le estás faltando el respeto a la persona, hermano, lo lamento, pero dedícate a otra cosa, porque para esto no servís. Hay que tener en cuenta siempre esto. Lo que son los derechos sexuales tienen que ver con que la persona ejerza su sexualidad de forma libre, sin coerción. Y si nosotros como médicos somos los primeros en emitir un juicio de valor, estamos faltando el respeto a nuestra profesión. Como médicos, como profesionales de la salud, sea enfermeros, un administrativo, quien sea, no interesa. Nadie tiene por qué juzgar a una persona. Vos como persona, no tengas miedo en acudir a un médico, a un enfermero, a una enfermera, o a una médica, o lo que fuere, ¿no? No tengas miedo en ir a un servicio de salud para consultar sobre estas cosas, porque si esas personas son un personal de salud bien formado, bien capacitado, van a respetar tu sexualidad. Y esto es muy importante inculcárselo a las personas. Cualquier persona, independientemente de su orientación sexual, de su cuerpo, lo que fuere, va a poder ir al médico y ese médico no tiene por qué faltarle el respeto. Lo mismo si va un enfermero o enfermera, si lo atiende un administrativo, quien fuere. Nadie tiene por qué faltarle el respeto ni lastimar su integridad como persona. Por eso es tan importante enseñar esto de los principios en la consejería en salud sexual y reproductiva a los profesionales de la salud para que no hagan estos errores que veníamos comentando hoy y para poder hacer el abordaje más completo posible en el que la persona se sienta de la forma más cómoda posible y por otro lado a las personas enseñarles estas cosas para que no tengan miedo al momento de hacer una consulta sobre salud sexual y reproductiva, independientemente de su identidad de género, de cómo sea su cuerpo, de cómo se perciban, de su sexualidad, etc. Bien, básicamente tiene que ver con estas cosas, ¿no? Es muy importante dentro de la consulta de salud sexual y reproductiva evaluar el grado de autonomía de la persona. ¿Para qué? Para poder utilizar el método anticonceptivo que solicita, nosotros necesitamos asegurarnos que la persona sabe todo sobre ese método anticonceptivo para poder utilizarlo. Es muy importante saber si esa persona puede elegir si usar ese método anticonceptivo o sí lo tiene que acordar con su pareja sexual. O si por otro lado tiene que ocultar el uso, porque esto nos va a condicionar qué método anticonceptivo podría recibir. Dando un ejemplo, si se trata de una mujer que su pareja no le deja usar métodos anticonceptivos, no puede usar parches transdérmicos porque es un parche que se ve pegado. Es muy obvio que lo está usando. Entonces, en lugar de eso, preferiríamos las inyecciones, por dar ejemplo, los anticonceptivos inyectables, porque no se ven, es imposible que la otra persona sepa. Por eso es tan importante evaluar esto, qué tantas posibilidades tiene esa mujer o esa persona de decidir sobre qué método anticonceptivo va a utilizar y si puede utilizar ese método anticonceptivo, ¿no? Obviamente preguntar siempre si tiene posibilidades de elegir cuándo tener relaciones sexuales y cuándo no, con quién, de qué manera, y obviamente siempre poder detectar si vive una situación de violencia sexual o abuso sexual. Para poder ver todas esas cosas tenemos que volver siempre sobre derechos sexuales y reproductivos, enfoque de género y enfoque de la diversidad sexual y corporal. Desde los derechos sexuales para ver si la persona ejerce su sexualidad de forma plena en base a cómo se percibe. Los derechos reproductivos, si puede decidir si usar o no anticonceptivos, cuándo usarlos, ¿no? Si puede decidir si tener o no hijos, con quién, cuándo. El tema del enfoque de género, que obviamente es importantísimo para poder cumplir estas dos cosas, a ver si la persona por cómo se percibe, por su orientación sexual o por cómo es su cuerpo sufre algún tipo de discriminación o si se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Todo se relaciona con todo. Y por eso son los principios básicos y elementales en la consejería en salud sexual y reproductiva. Recuerden, la perspectiva de derechos, el enfoque de género y el enfoque de la diversidad sexual y corporal.
Bueno, vamos a continuar, disculpen que lo haya cortado, me estaba muriendo de calor, no se dan una idea del calor que hace acá y tuve que prender aire. Bueno, vamos a continuar. Lo que es la consejería en salud sexual y reproductiva se puede dar de dos grandes formas o de tres grandes formas. La primera es a partir de una cita programada. ¿Qué significa una cita programada? Significa ir, por ejemplo, a una salita o ir al consultorio privado de algún médico general, algún médico ginecólogo, lo que fuere, y decir, bueno, te damos turno para tal día y tal día venís y hacemos una consejería en salud sexual y reproductiva, ¿no? Eso es la consejería a través de una cita programada. Yo me saco un turno para que un profesional de la salud me atienda y me haga la consejería en salud sexual y reproductiva. Esa es una forma, la cita programada. Otra de las posibilidades es que sea por una consulta espontánea. Es decir, yo por ejemplo, soy una mujer, me llamo Sofía, tengo 16 años y quiero empezar a usar anticonceptivos, ¿no? Voy a la salita, al centro de atención primaria de la salud, que está a 2 cuadras de mi casa, y justo da la casualidad que no hay nadie que se esté atendiendo ahí, entonces bueno, los mismos profesionales de la salud de la salita me atienden ahí en el momento. Eso es una consulta espontánea, ¿no? La persona demanda atención, demanda consejería en salud sexual y reproductiva y la atendemos ahí en el momento de forma espontánea. Otra posibilidad podría ser que la persona tenga un turno por otra causa. Yo, por ejemplo, soy varón y voy al urólogo o al médico general porque tengo una fimosis, por dar un ejemplo. Una fimosis es cuando el prepucio, esa piel que rodea la cabeza del pene, está como pegada y no se puede retraer bien. Y bueno, justo de la nada salgo con... ¿Me podés hablar un poquito de anticonceptivos? ¿Me podés explicar de preservativos? Eso es, por ejemplo, una consejería en salud sexual y reproductiva espontánea, ¿no? Por otra causa que nada tenía que ver. Son todas las posibilidades que hay, ¿no? O sea, la consejería en salud sexual y reproductiva la podemos conseguir por un turno a un médico o a un profesional de la salud, de forma espontánea, ya sea porque vamos y justo encontramos al médico libre o porque vamos por otra causa y bueno, justo salió el tema. Son todas posibilidades. Si hay algo muy importante que tiene que ver con la consejería en salud sexual y reproductiva, es que siempre la tenemos que realizar con tiempo. Todo el tiempo que sea necesario. Pueden ser 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas. No hay límite de tiempo. Siempre lo vamos a hacer con todo el tiempo que sea necesario. Entonces, yo como médico, si viene una persona y consulta por consejería en salud sexual y reproductiva, pero yo no se lo puedo dar hoy, no lo puedo hacer ahora porque estoy muy ocupado, le programo un turno para otro momento o le digo espera a que atienda a todos y después hacemos la consejería, ¿no? Pero sí o sí se tiene que cumplir esta condición, que haya tiempo. Todo el tiempo que la persona necesite. Yo no puedo como médico decir, bueno, te voy a dar 30 minutos y acá fíjate qué hacemos. No, se le tiene que dar tiempo a la persona. Lo otro que hay que tener en cuenta, la segunda condición, es que sea en un espacio íntimo. Es decir, que no haya otra persona, que la persona no quiera que esté ahí, escuchando lo que tiene que ver con su vida sexual, con su salud sexual y reproductiva. Pensemos que la sexualidad es algo muy íntimo, es algo muy personal y tenemos que respetar esa intimidad. Entonces tiene que ser dentro de un espacio cerrado, en un consultorio cerrado, donde nadie nos escuche. La tercera condición es que sea sin interrupciones, es decir, que no puede entrar cualquier persona mientras nosotros estamos hablando sobre esas cosas. No puede venir la secretaria, por ejemplo, y mandarse al consultorio. No, tiene que ser íntimo y sin interrupciones. Entonces, siempre se tienen que cumplir esas tres condiciones. Se tiene que dar todo el tiempo que sea necesario, se tiene que hacer en un espacio íntimo y nadie puede interrumpir. ¿Sí? 3 condiciones indispensables para la consejería en salud sexual y reproductiva. Bien, habiendo hablado sobre todas estas cosas, los distintos aspectos de la salud sexual y reproductiva, cuáles eran los principios, cómo se puede hacer esta consejería en salud sexual y reproductiva, ¿no? A través de cita programada o espontánea. Ahora vamos a hablar de unos puntos clave, vamos a escribir acá puntos clave, en la consejería
Hay varios aspectos, varios puntos clave que tenemos que tener en cuenta para saber cómo abordar esa consejería, y que está muy bueno que tanto los profesionales de la salud como las personas de la comunidad los conozcan, ¿no? Primer cosa que tenemos que tener en cuenta es la comunicación clara de toda la información que querramos brindar, ¿no? Es decir, nosotros cuando comunicamos la información sobre salud sexual y reproductiva, sobre todo sobre métodos anticonceptivos, tiene que ser de forma clara, de forma que la persona lo entienda. Si es una persona que de repente tiene mayor nivel educativo, está a punto de recibirse de médico, genial, pues va a ser facilísimo para mí, porque le puedo hablar en términos extremadamente complejos, le puedo hablar de el inyectable de acetato de medroxiprogesterona de depósito y me lo va a entender. Pero si es una persona que ni siquiera terminó el colegio primario, y muy difícilmente conozca sobre esas cosas. Entonces tenemos que comunicar las cosas de tal manera que la persona entienda todo lo que le queremos decir. Y tenemos la obligación de confirmar que la persona entiende lo que le estamos diciendo. Si ustedes como persona van y consultan por salud sexual y reproductiva, pero el profesional de la salud no se los explica bien y no lo entienden, repregunten y repregunten y repregunten todo lo que haga falta. Y si no les logra contestar lo que quieren saber, vayan a otro profesional de la salud. Pero tengan en cuenta esto, que es elemental la comunicación clara de la información. Sí o sí. Lo otro que hay que tener en cuenta, dentro de los puntos claves en la consejería, es hablar hasta donde se desee. La persona puede hablar hasta donde desea hacerlo. La sexualidad es algo muy íntimo, es muy delicado. Nosotros no podemos forzar a la persona a hablar más de lo que esa persona quiere hablar. ¿Por qué? Porque se tiene que respetar la intimidad. Entonces, la persona que nos hable hasta donde desee hacerlo. No más de lo que la persona desee. Si la persona no quiere hablar sobre algo, no tenemos por qué hacerla hablar sobre eso. Entonces, la persona quiere hablar hasta acá, va a hablar hasta acá. Nosotros no podemos pedirle que hable más de lo que quiere hablar. Entonces eso es algo muy importante. Y ustedes, ya sean profesionales de la salud o personas de la comunidad que nada tienen que ver con el ámbito de la salud, sepan esto. Ténganlo muy en cuenta, porque tiene que ver con eso, con el respeto por la intimidad de la persona, ¿no? Lo que tiene como objetivo esto es justamente poder asegurar la privacidad y el respeto por la intimidad y la confidencialidad. Es decir, es poder respetar la privacidad de la persona, entender a la sexualidad como lo más íntimo que una persona tiene, y que obviamente lo que las personas nos cuentan no puede salir de ese consultorio. Eso es la confidencialidad. Yo no puedo hablar con otra persona lo que esa persona está hablando conmigo, porque de hecho es un delito. Si yo como profesional de la salud cuento lo que la otra persona me está contando, que es íntimo, yo estoy faltando el respeto a lo que es la confidencialidad de la persona. Y hay una ley que contempla esto como delito, que tiene que ver con el secreto profesional. Yo como médico no puedo revelar lo que la persona me está contando en contra de su voluntad. Entonces siempre eso es muy importante, poder respetar la intimidad, la privacidad y la confidencialidad de esa persona. ¿Por qué es importante que la gente de la comunidad sepa esto? Bueno, porque les tiene que dar más seguridad al momento de acudir a un profesional de la salud. Mira, me da vergüenza contar sobre estas cosas, porque me da miedo que el médico se lo cuente a todo el mundo. Bueno, el médico no se lo va a contar a todo el mundo porque es un delito, ¿sí? Se llama secreto profesional y está contemplado en el Código Penal, de hecho. Así que esto es muy importante que la gente lo conozca. Bien, otra de las cosas que hay que tener en cuenta, así como hablábamos hoy de la comunicación clara y el dejar hablar a la persona hasta donde lo desee, es el tema de la empatía. Hay que saber ponerse en el lugar de la persona, la comunicación tiene que ser empática y siempre tenemos que tratar de tener en cuenta todos los sentimientos y las emociones que hay en juego. Nosotros tenemos que poder tratar de ponernos en el lugar de la persona, tratar de entender a esa persona, porque eso nos va a permitir justamente abordar de mejor manera todos esos aspectos que a la persona de repente se le dificultan por ahí comentar. Por dar un ejemplo, hay casos de personas que son homosexuales y no se animan a decirnos en la consulta que son homosexuales.
Y por más que nosotros detectemos, como médicos por ejemplo, algún rasgo que nos lo indique por algo que la persona nos está contando, nosotros no podemos meternos y decirle, vos sos homosexual. No, eso está mal. Hay que ser empáticos, hay que tener tacto. Hay que preguntar, ¿qué orientación sexual tenés? ¿Cómo se llama tu pareja? ¿Quién es tu pareja? Son cosas que nos dan mucho más tacto y muchas mejores posibilidades de preguntar sobre esas cosas. Casos más delicados, una persona que sufrió abuso sexual. Nosotros tenemos que tener tacto, tenemos que tener empatía y no empezar a preguntarle todo sobre cómo fue abusada sexualmente. No, si la persona no quiere hablar sobre eso, que tiene que ver con esto, o la persona nos cuenta sobre eso pero no desea profundizar sobre eso, nosotros no tenemos por qué profundizar, porque es hacerle daño a la persona. Tenemos que ser empáticos, tenemos que tener tacto. Y eso tiene que ver con este principio de la empatía, ¿no? Bien. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, que también tiene que ver con todos estos temas de la comunicación, es dar lugar al silencio. Muchas veces, al tratarse de temas tan íntimos, al tratarse de cosas tan privadas, es muy normal que la persona de repente haga silencios, haga pausas. Nosotros como profesionales de la salud tenemos que dar lugar a ese silencio y respetarlo, no interrumpir el silencio. Y tiene que ver con esto que hablábamos hoy, dejar que la persona hable hasta donde quiere. Si preguntamos cosas sobre las que la persona nos está hablando. Y si la persona hace una pausa o hace un silencio, nosotros no tenemos que meternos a hablar en medio de ese silencio. No está bien, no es correcto. Tenemos que escuchar más de lo que tenemos que hablar. El habla, la parla, se la vamos a dejar a la persona. Entonces, bueno, esto, dar lugar al silencio. El silencio no tiene por qué ser un momento incómodo. Es simplemente un momento en el que la persona por ahí considera qué quiere hablar, de qué, piensa qué quiere decir, qué no quiere decir. Nosotros, si nos metemos en medio de ese silencio, podemos llegar a condicionar lo que la persona nos quiere contar o no nos quiere contar. Puede romper ese vínculo, puede romper de alguna forma esa confianza que estamos creando con la persona. Las personas generalmente en la consejería en salud sexual y reproductiva, más allá de la información que espera que le demos, también esperan tener a alguien que los escuche. Y si nosotros podemos escuchar y también dar lugar a esos espacios de silencio, vamos a reforzar la confianza, vamos a reforzar el vínculo, que es algo muy importante teniendo en cuenta que se trata de la intimidad de la persona. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Otra de las cosas, otro de los grandes puntos clave dentro de la consejería, que es un tema importantísimo, que ya estuvimos hablando hoy, es no juzgar. Nosotros no tenemos que juzgar y tampoco valorar opiniones o decisiones de la persona. No tenemos que emitir ningún tipo de juicio de valor. No tenemos por qué juzgar las conductas de las personas. No tenemos que juzgar lo que dicen. No tenemos que decirles qué es lo que tienen que hacer. No tenemos que juzgar los saberes previos de esa persona o lo que no sabe. No tenemos por qué juzgar lo que son sus creencias, sus temores, sus sentimientos en relación a lo que es la salud sexual y reproductiva. Nosotros no tenemos por qué emitir ningún tipo de juicio de valor, por más que sea bueno o malo. No tenemos que emitir nada de eso. Nosotros somos imparciales como profesionales de la salud. Lo que nosotros tenemos que hacer es escuchar. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Escuchar, no emitir juicios de valores. Entonces, esto es muy importante, tanto para los profesionales de la salud como para las personas, o sea, las personas que no son personal de la salud y que van a acudir a una consejería en salud sexual y reproductiva. Si el profesional de la salud que los atiende es un buen profesional de la salud, no tengan miedo, porque si ese personal de la salud está bien formado, no tiene por qué juzgarlos, ni en lo que deciden, ni en lo que creen, ni en las preferencias que tienen, ni en nada similar. Si ustedes no lastiman a nadie y no le hacen mal a nadie, nadie tiene por qué juzgarlos. Es muy importante que sepan eso. Entonces, con eso tiene que ver el hecho de no juzgar. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta dentro de los puntos clave en la consejería es lo que son las desigualdades sociales y de género. No son las mismas herramientas
las que va a tener, por ejemplo, una persona que está en situación de pobreza, por dar un ejemplo, o que está en alguna situación de vulnerabilidad porque tiene algún tipo de discapacidad, o porque es transexual, o la orientación sexual es diferente a la de las mayorías, ¿no? Todo eso es con lo que tiene que ver las desigualdades sociales y de género. Y bueno, al tener en cuenta todas estas desigualdades sociales y lo que son los condicionamientos de género, nos permite, como decíamos hoy, detectar situaciones de vulnerabilidad que puedan interferir con el ejercicio de la sexualidad de esa persona. Nosotros tenemos que darle a la persona herramientas para que pueda desarrollar su sexualidad de forma plena. ¿Qué es de forma plena? Como lo desee, sin que nadie le moleste, sin que nadie se meta con esa persona, sin que nadie le haga mal a esa persona. Con esto tiene que ver lo que es entender y poder de alguna forma tener en cuenta las desigualdades sociales y de género. Fíjense que parecen pavadas, pero son cosas muy importantes al momento de saber cómo abordar la salud sexual y reproductiva, cómo abordar la consejería. La consejería parece moco de pavo, pero realmente no lo es. Hay muchas cosas que entran en juego. Y esperen que hay más cosas todavía. Me quedé sin hoja, pero vamos a seguir acá, ¿no? Esperen. Esto es una continuación de lo que veníamos hablando recién. Esperen que lo pongo acá al lado. Ahí está. Y vamos a seguir acá, en esta otra hoja. Una de las cosas que tenemos que tener dentro de los puntos clave de la consejería es lo que decíamos hoy. No presuponer heterosexualidad. Recuerden siempre preguntar a las personas qué orientación sexual tienen, si tienen pareja, cómo se llama la pareja, si tienen más de una pareja. Es muy importante esto. Nunca presuponer heterosexualidad. Si nosotros podemos de alguna forma empatizar con la persona y que la misma persona nos cuente cuál es su orientación sexual, esa persona se va a sentir muchísimo más cómoda. Va a sentir que el profesional es un profesional que está dispuesto a escuchar y se va a desenvolver de mucha mejor manera en todos los aspectos concernientes a su intimidad, a su salud sexual y reproductiva. Por eso es tan importante esto, no presuponer heterosexualidad. Fíjense que se van repitiendo las cosas y las voy a repetir 1000 veces porque es súper importante. Bueno, y por último, lo que tenemos que tener en cuenta es siempre presumir la capacidad de las personas. Es decir, todas las personas son capaces de poder tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Es decir, nosotros a todas las personas las tenemos que ver como personas capaces. Todas las personas con o sin discapacidad, independientemente de su identidad de género, todas las personas son titulares de sus derechos y por ende todas tienen la capacidad de decidir y consentir sobre las prácticas de salud sexual y reproductiva, ¿no? Nosotros tenemos que pensar que todas las personas son capaces de poder decidir por sí mismas. Todas. No importa si esa persona es una persona con discapacidad, una persona que por ahí tiene algún problema psiquiátrico, no nos importa si la persona es homosexual, heterosexual, bisexual. Independientemente de la situación de la persona, nosotros pensamos que todas son capaces de tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva. Son muy poquitas las excepciones de personas que no son capaces de decidir sobre lo que es salud sexual y reproductiva, que son aquellas personas en las que existe justamente una resolución judicial, o sea que un juez dijo, esta persona no es capaz de decidir por sí misma, ¿no? Una persona, por ejemplo, que tiene algún retraso madurativo muy grave, demasiado grave, y que un juez vino y dijo, esta persona no está capacitada para decidir por sí misma, bueno, esa persona obviamente no es capaz de poder tomar decisiones por sí misma. Pero independientemente de la persona que nos venga, siempre nosotros tenemos que pensar que es capaz de decidir sobre su salud sexual y reproductiva. Todas. No importa cuál sea su condición. Tenemos que pensar que todas son capaces. Y esto es recontra importante. No importa la edad, no importa el género, no importa el sexo, no importa la orientación sexual, no importa si tiene o no tiene discapacidad, si es o no homosexual, bisexual, transexual, intersexual, no interesa.
todas las personas son capaces y todas las personas son titulares de sus derechos. Es decir, todas las personas pueden decidir sobre sí mismas, salvo algunas excepciones. Estos de alguna forma son todos los puntos clave que nosotros tenemos que tener en cuenta en la consejería en salud sexual y reproductiva. El poder comunicar la información de forma clara, hablar hasta donde la persona lo desee, tener empatía con esa persona, dar lugar al silencio y a las pausas, no juzgar, contemplar siempre las desigualdades sociales y de género, nunca presuponer heterosexualidad y siempre presumir la capacidad de las personas. Entender que todas las personas son capaces de decidir sobre su salud sexual y reproductiva hasta que se demuestre lo contrario. Una persona que tiene 14 años, por más que nosotros la veamos re chiquitita, pobrecita, que es una nenita, no interesa. Esa nenita, en base a lo que es el Código Civil y Comercial, tiene la posibilidad de decidir por sobre sí misma sobre la mayoría de los métodos anticonceptivos. Y ella elegirá el que más le guste o el que más le interese dentro de los que puede elegir, ¿no? No importa si tiene 14 años y la vemos chiquitita. Tenemos que presumir la capacidad de todas las personas. Bueno, estos son todos los puntos clave de lo que es la consejería en salud sexual y reproductiva. Bueno, vamos a continuar con lo que sigue, ¿no? Vieron que hoy al principio, cuando les estaba hablando de los distintos aspectos que abordamos en la consejería en salud sexual y reproductiva, vieron que les hablé del tema de las ITS. Esto que está acá, las ITS, las infecciones de transmisión sexual. Les hablé de que la consejería en salud sexual y reproductiva es justamente un espacio donde vamos a hablar de la prevención de las infecciones de transmisión sexual y de la detección de esas infecciones de transmisión sexual. La consejería en salud sexual y reproductiva justamente es una excelente oportunidad para poder testear, para poder buscar infecciones de transmisión sexual. Sobre todo, dos grandes infecciones de transmisión sexual, que son el VIH, SIDA y la sífilis. Les puedo asegurar que sífilis, acá en mi ciudad por lo menos, tenemos para hacer dulce de leche. Podemos agarrar, uno hace una rotación por un consultorio externo de infectología y en un día 3 casos de sífilis se puede encontrar. No es joda. La sífilis es algo que está muy presente hoy por hoy en la sociedad. Y tiene que ver con que, es relativamente frecuente que haya prácticas sexuales desprotegidas, sin utilización de preservativo. Entonces, la consejería en salud sexual y reproductiva justamente nos permite poder tratar de diagnosticar infecciones de transmisión sexual. ¿Cuáles son las dos que más vamos a buscar? VIH-Sida y sífilis. Podemos buscar un montonazo de infecciones de transmisión sexual más, tantas como la persona quiera. Hepatitis B, hepatitis C, gonorrea, clamidia. Pero las dos que vamos a querer buscar siempre por naturaleza son estas dos, porque son las que tienen efectos adversos a largo plazo junto con la hepatitis B y C. Entonces, recordemos esto, la consejería en salud sexual y reproductiva es una oportunidad de oro para poder detectar VIH y sífilis. Ambos testeos, tanto el testeo de VIH como el de sífilis, son voluntarios. Es decir, que la persona se los hace si quiere. Nosotros no podemos obligar a la persona a testearse para VIH y sífilis. La persona se lo hace si quiere. La única excepción son las embarazadas, en cuyo caso es obligatorio. Si yo soy personal de la salud, ¿no? Sí o sí tengo que sugerirle a la embarazada que se haga el test de VIH y de sífilis, además de otras ITS. Es obligatorio para mí, si no estoy haciendo algo ilegal, si no se lo recomiendo. Lo que es el test de VIH siempre requiere del consentimiento informado por escrito de la persona. Es decir, si yo me quiero hacer el test de VIH, siempre tengo que firmar un consentimiento informado. En ese consentimiento informado, cuando yo doy el consentimiento informado, me pueden hacer el test de VIH. Si yo no firmo el consentimiento informado, no me van a hacer el test de VIH. No hay forma de que me lo hagan. Sí o sí, hay que firmar el consentimiento informado. ¿Por qué? Porque el tema de los resultados de los estudios de VIH son un tema muy delicado. O sea, si una persona es positivo de VIH,
puede sufrir mucha estigmatización, discriminación, puede ser marginada de la sociedad. Entonces es por eso que sí o sí la persona tiene que brindar su consentimiento informado. Si no, no le van a hacer el test de VIH, sépanlo. Bien, lo que es el test de VIH en Argentina, por ley, es gratuito y confidencial. ¿Cuál es la ley que nos dice que el test de VIH es gratuito y confidencial en Argentina? Bueno, se trata de la ley nacional 23.798. Esta es la famosa ley de SIDA, se le dice Ley Nacional 23.798 de SIDA. Esta ley establece que el testeo de VIH es gratuito y confidencial. O sea, todas las personas que estén en el territorio argentino se pueden hacer el test de VIH de forma gratuita, sea donde sea. ¿Y qué significa que sea confidencial? Que los resultados solamente los puede saber esa persona, o sea, la persona que se está haciendo el test, y las otras personas que esa persona lo desee, como podría ser el médico de la persona. Ninguna persona puede exigirle a otra persona que se haga el test de VIH y menos aún le puede exigir que le dé los resultados del test. Si yo quiero entrar a un trabajo, por ejemplo, el empleador a mí no me puede exigir que me haga el test de VIH y que le diga los resultados. No me lo pueden exigir. ¿Por qué? Porque es confidencial. La información de los resultados del test de VIH solamente los voy a saber yo y quien yo quiera que lo sepa, nadie más. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Nadie les puede obligar a que se hagan el test de VIH y nadie les puede obligar que le revelen los resultados del test de VIH. ¿Por qué? Porque existe una ley nacional que se llama Ley Nacional 23.798, que es la Ley Nacional de SIDA en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería que sepan, que nadie les puede exigir absolutamente nada con respecto al testeo de VIH. En el caso de México, ¿cómo funciona? Bueno, México tiene lo que se llaman órdenes nacionales mexicanas o normas oficiales mexicanas. En el caso de México, la ley que contempla todo esto es la llamada NOM, Norma Oficial Mexicana 010 SSA2 2010. Esta es la norma oficial mexicana que contempla lo que es la prevención y el control de la infección por VIH, ¿no? La norma oficial mexicana 010 SSA2 2010 es la que se llama norma oficial mexicana para la prevención y el control de la infección por VIH. Esta norma oficial mexicana es la que establece que sea obligatorio ofrecer la realización del testeo de VIH a las embarazadas. Yo como médico, por esta norma oficial mexicana, a todas las embarazadas le tengo que ofrecer el testeo de VIH. En Argentina también es obligatorio, pero por otra ley, lo que veníamos hablando hoy, ¿no? Bien, dijimos que en Argentina el testeo de VIH es por ley, por esta ley, gratuito y confidencial. ¿Y en México cómo funciona? Yo, si vivo en México, ¿me puedo hacer un test de VIH de forma gratuita? Sí. En México hay unas instituciones, unos centros que se llaman así, CAPACITS. Esas instituciones, los CAPACITS. ¿Qué son los CAPACITS? CAPACITS son las iniciales, es el acrónimo de centros ambulatorios para la prevención y atención en SIDA e infecciones de transmisión sexual. Eso significa CAPACITS, centros para la atención, centros ambulatorios para la prevención y atención de SIDA o en SIDA e infecciones de transmisión sexual. Esos son los CAPACITS. En estos CAPACITS en México es donde uno se puede realizar el test de VIH de forma gratuita. Si quieren más información sobre cómo se realiza el testeo de VIH en México, en los CAPACITS, les voy a estar dejando unos links en la descripción donde van a poder revisar todo este asunto, ¿no? Bien, como ya habíamos dicho,
es obligatorio como profesionales de la salud ofrecer el testeo de VIH y otras ITS a la gestante, a la embarazada. Siempre a la embarazada le tenemos que ofrecer el testeo de VIH y de otras ITS. Nos obligan estas dos leyes. Esta para Argentina, esta para México. Y obviamente lo ideal es siempre también poder testear para VIH y sífilis a la pareja sexual. Es decir, cuando nosotros a la gestante, a la embarazada, le ofrecemos el testeo para infecciones de transmisión sexual, también tenemos que testear a la pareja sexual, tanto para VIH como para sífilis. Porque obviamente por ahí hay parejas que son cero discordantes. ¿Qué significa? Que por ejemplo la gestante es VIH positivo, pero la pareja puede ser VIH negativo. Y esto es recontra importante saberlo porque nos va a permitir tomar cuidados extra para la pareja, ¿no? Por eso siempre es importante testear a los dos, tanto a la gestante como a la pareja. Es obligatorio siempre ofrecerlo a la gestante. A la pareja no es obligatorio, pero lo ideal es ofrecérselo, ¿sí? Básicamente, esto es todo lo concerniente, por así decirlo, al testeo de ITS en Argentina y en México. Ahora, ustedes seguramente se estarán preguntando, ¿y cómo son esos testeos? ¿Qué implican? ¿Cómo se hacen? ¿Cómo es que se testea a la persona para saber si tiene VIH o si tiene sífilis, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora sobre esto. Vamos a empezar por comentar el testeo de VIH. Vamos a escribir acá, testeo de VIH. Bien. Para lo que es el testeo de VIH, lo primero que vamos a hacer es tomar una muestra de sangre venosa, o sea, sacamos una muestra de sangre de las venas, ¿no? Y sobre eso vamos a hacer un estudio que se conoce con el nombre de ELISA de cuarta generación. El ELISA de cuarta generación. ¿Qué es lo que va a hacer el ELISA de cuarta generación? Va a buscar dos grandes cosas. Va a buscar sobre todo lo que son anticuerpos contra el VIH y va a buscar antígenos del VIH. ¿Qué son los anticuerpos? Se estarán preguntando. Bueno, los anticuerpos son proteínas que fabrican nuestras defensas cuando se nos mete un bicho. Eso justamente nos permite saber si nosotros estuvimos en contacto o no con ese bicho. Si yo quiero saber, por ejemplo, si tuve varicela cuando era chiquito, pero mis papás no se acuerdan y yo tampoco porque era chiquito, ¿cómo puedo hacer para saber? Muy fácil, busco los anticuerpos contra virus varicela zoster. Si tengo anticuerpos, significa que tuve virus varicela zoster, porque mi cuerpo solamente va a fabricar anticuerpos contra algo que entró. No puede fabricar anticuerpos contra algo que no conoce porque nunca entró. Con el SIDA, con el VIH digo, hoy con el SIDA, con el VIH es lo mismo. ¿Cómo hago yo para saber si se me metió el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana? Bueno, mido los anticuerpos. Si yo tengo anticuerpos contra el VIH, si estos anticuerpos son positivos, significa que estuve en contacto con el bicho y que por ende podría llegar a estar infectado por VIH. Y bueno, básicamente si esos anticuerpos son negativos, significa que no estuve en contacto con el bicho o que si estuve en contacto fue hace muy poquito. Bien, y lo otro que hace el ELISA de cuarta generación es buscar antígenos del virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Qué son los antígenos? Son pedacitos del virus. Lo que son todos los virus, bacterias, hongos, parásitos, todos tienen antígenos. ¿Qué son los antígenos? Son un pedacito de ese bicho. Bueno, nosotros lo que hacemos con el ELISA de cuarta generación es buscar pedacitos del VIH. Si hay pedacitos del VIH en la sangre, significa que el VIH entró, porque si no, no habría pedacitos del VIH en la sangre. Entonces, si estos antígenos de VIH son positivos, esto nos podría hablar de que la persona está infectada por VIH. Eso es lo que buscamos en el ELISA de cuarta generación. Es el primer test que hacemos para buscar infección por VIH. ¿Qué es lo que busca el ELISA de cuarta generación? Anticuerpos y antígenos del VIH. Si a nosotros nos sucede que
El testeo de VIH, vamos a escribir acá, de vuelta. Si a nosotros nos sucede que el ELISA de cuarta generación es negativo, esto ya está, ya nos descarta la infección, ¿no? Si el ELISA de cuarta generación es negativo, nos descarta la infección por VIH. Ahora, ¿qué pasa si el ELISA de cuarta generación es positivo? ¿Significa que yo estoy infectado por VIH? No. Si el ELISA de cuarta generación es positivo, tenemos que confirmar los resultados. Los tenemos que confirmar. Que el ELISA de cuarta generación sea positivo no significa que la persona esté infectada por VIH. Sí o sí tenemos que confirmar los resultados. ¿Cómo hacemos para confirmar los resultados del ELISA de cuarta generación si son positivos? Vamos a medir lo que se llama carga viral. La carga viral es justamente sacar sangre venosa de la persona y ver cuánto virus hay en esa sangre, ¿no? ¿Por qué es tan importante esto? Porque es muy común, bueno, no es tan común, pero pasa, que el ELISA de cuarta generación sea positivo, pero que sea un falso positivo. Es decir, que haya dado positivo, siendo que la persona no está infectada por VIH. Entonces siempre tenemos que confirmar con carga viral, ¿no? Bien, si la carga viral nos llega a dar positivo, ahí sí confirmamos la infección. Ahí sí le decimos a la persona, mire señor o señora, usted está infectado por VIH, porque la carga viral no miente. No podemos encontrar virus donde no lo hay. Entonces, si la carga viral es positiva, confirmamos la infección por VIH. Ahora, ¿qué pasa si la carga viral es negativa? Si la carga viral es negativa, tenemos que confirmar ese resultado. Para eso vamos a hacer otro estudio, que también se hace en sangre venosa, que se llama Western Blot. Para eso hacemos el Western Blot. ¿Sí? Si el Western Blot da positivo, nos confirma la infección. Ahora, si el Western Blot es negativo, nos descarta la infección definitivamente. Si la carga viral es negativa y el Western Blot es negativo, listo, no está infectado por VIH. Entonces, más o menos es así como se estudia si una persona está infectada o no por VIH. Lo primero que hacemos siempre es el ELISA de cuarta generación. Si el ELISA de cuarta generación es negativo, listo, descartamos la infección. Ahora, si el ELISA de cuarta generación es positivo, esto no significa que la persona esté infectada. Tenemos que confirmar los resultados. ¿Cómo lo hacemos? Con carga viral. Si la carga viral es positiva, confirma la infección y ahí le decimos a la persona, usted está infectada por VIH. Y tiene que iniciar el tratamiento, ¿no? Ahora, si es negativa la carga viral, tenemos que confirmar ese resultado negativo con un Western Blot. Si el Western Blot es positivo, nos confirma la infección y si es negativo, la descarta. Básicamente es así como se estudia el VIH. Siempre lo que pedimos de entrada es el ELISA de cuarta generación. Esto se los comento porque puede llegar a pasar que alguna persona se estudia con el ELISA de cuarta generación para VIH y ve que los resultados son positivos y se asusta. Bueno, es normal que te asustes y no está mal que te asustes, pero tampoco desesperes, porque un resultado positivo del ELISA de cuarta generación no es estar infectado por VIH, y menos aún tener SIDA. Si a vos te confirman por carga viral o por Western Blot una infección por VIH, no significa que vas a tener SIDA. Estar infectado por VIH no significa que vas a tener SIDA. Estar infectado por VIH significa tener una infección por virus de la inmunodeficiencia humana. Significa que el virus está ahí adentro. Hoy por hoy existen tratamientos recontra eficaces que se llaman los antirretrovirales, que son muy eficaces y casi nadie que se trate con antirretrovirales llega a las formas graves de la infección por VIH como es el SIDA. El que llega a ser un SIDA es la persona que no se trata. El SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, lo va a tener la persona que se le diagnosticó muy tarde la infección por VIH o la persona que no se trató. Esas son las personas que van a tener SIDA.
O sea, tener VIH es muy distinto a tener SIDA. ¿Se entiende? El SIDA es la forma grave de la infección por VIH. No todas las personas infectadas por VIH llegan a ser un SIDA. ¿Se entiende? Espero que más o menos se haya entendido. Última cosa que quiero destacar respecto al testeo de VIH. Recuerden que los resultados son confidenciales. Nadie puede exigirte que te hagas un test de VIH porque es voluntario. Solamente vos podés decidir si hacértelo. Para eso firmás el consentimiento informado. Y nadie puede exigirte que le digas los resultados del estudio, porque es confidencial. Vos le vas a revelar los resultados a quien vos quieras. Sean positivos, sean negativos, no interesa. Solo se lo revelás a quien vos lo desees. A nadie más. Si una persona tiene una infección por VIH, dijimos que tiene que hacer un tratamiento que es con unos fármacos que se llaman antirretrovirales. El tratamiento antirretroviral es totalmente gratuito, tanto en Argentina como en México. Sépanlo. El tratamiento antirretroviral es totalmente gratuito, tanto en Argentina como en México. Bien, entonces ya hablamos de el ELISA de cuarta generación para el testeo de VIH. Ahora, se estarán preguntando, ¿cómo hacemos para testear sífilis? ¿Cómo es el testeo de sífilis? Vamos a escribir acá, testeo de sífilis. Para lo que es el testeo de sífilis, lo primero que vamos a hacer siempre es una prueba que se conoce como BDRL, que se llama BDRL cuantitativa. Lo que vamos a hacer es sacar una muestra de sangre venosa y de ahí hacemos este estudio que se llama BDRL cuantitativa. Si la BDRL cuantitativa nos da negativa, eso nos descarta la infección. O sea que la persona no tiene sífilis. Ahora, ¿qué pasa si la BDRL nos da positiva? Tenemos que confirmar los resultados. ¿Por qué? Porque hay falsos positivos y porque la BDRL cuantitativa puede dar positiva por muchas cosas, no solamente por sífilis. ¿Cómo hacemos para confirmar esos resultados? Bueno, con unos estudios que se llaman pruebas treponémicas. La que más van a ver en Argentina se llama FTA-ABS. Esta es la que más se hace acá en Argentina. FTA-ABS, ¿no? Si esas pruebas treponémicas son negativas, nos descarta la infección. O sea, si una prueba treponémica, que es la que usamos para confirmar, es negativa, listo, nos descarta la infección y nos quedamos tranquilos que la persona no tiene sífilis. Ahora, si da positiva, me causa mucha gracia cómo me sale la letra con esto. Si nos da positiva, nos confirma la infección por sífilis y tenemos que iniciar, no es infección por sífilis, la bacteria se llama Treponema pallidum, ¿no? Pero bueno, nos confirma que se trata de un caso de sífilis y iniciamos el tratamiento con penicilina generalmente. Entonces, bueno, básicamente así es el algoritmo para diagnosticar sífilis. ¿Cómo diagnosticamos sífilis? Primero hacemos la BDRL cuantitativa en una muestra de sangre venosa. Si nos da negativa, descarta la infección. Y si nos da positiva, como pasaba con el VIH, se tiene que confirmar. Como pasaba con el ELISA de cuarta generación, ¿no? ¿Cómo confirmamos los resultados? Con pruebas treponémicas, que ya buscan a la bacteria que se llama treponema. Por eso se llaman pruebas treponémicas. Si nos da negativo, descarta la infección y si nos da positivo, no las confirma. Básicamente, así es como hacemos el diagnóstico de sífilis. La consejería en salud sexual y reproductiva es muy importante para poder sugerir estos testeos, el testeo de VIH y el testeo de sífilis. Es súper importante la consejería para poder testear estas dos cosas, porque nos permite detectar rápidamente estas infecciones. Y si las tratamos rápido, evitamos las consecuencias graves de estas infecciones y a su vez nos permite sugerirle a la persona que tenga muchísimos más cuidados, que tome muchísimo más recaudos, sobre todo por su pareja sexual. Y obviamente es muy recomendable siempre testear a la pareja sexual y las parejas sexuales de la persona, ¿sí? Básicamente todo eso es lo que tenía para contarles con respecto al testeo de VIH y de sífilis.
como parte de la Consejería de Salud Sexual y Reproductiva. Siempre recuerden sugerir el testeo. Sugerirlo, no es obligatorio que la persona se lo realice. Si la persona no se lo quiere hacer, no se lo hace. Pero lo ideal es que se lo haga, aprovechando que es gratuito, es voluntario, o sea, la persona se lo hace si quiere, y además que los resultados son confidenciales. Eso es muy importante que lo sepan. Nadie tiene por qué revelar los resultados de un estudio de VIH o de parasífilis. Es muy importante que lo tengan en cuenta para que las personas pierdan el miedo a hacerse estos estudios, que pierdan el miedo a los resultados de estos estudios. Bien, todo eso es lo que tenía para decirles con respecto a todo esto del testeo. Bien, eso era todo lo que tenía para decirles en este video. No hay mucho más que decir respecto a la Consejería en Salud Sexual y Reproductiva. Es un video largo, es un video aburrido, son muchos conceptos, pero bueno, es muy importante que nosotros como profesionales de la salud conozcamos estas cosas y que las personas también las conozcan. ¿Para qué? Para que de alguna forma pierdan el miedo a esto de ir a consultar por lo que es salud sexual y reproductiva. Es muy importante que las personas conozcan estas cosas, que conozcan sus derechos, que conozcan cómo los deberían de atender, que sepan en qué consisten, qué cosas se van a abordar en estas consultas, para que de alguna forma vayan con más confianza, pregunten lo que quieran preguntar y de alguna forma puedan resolver todas esas situaciones que tienen que ver con su propia salud sexual y reproductiva, que tengan que ver con su intimidad. Así que nada, esto es todo por hoy. Si les gustó el video les pido que se suscriban, que si tienen alguna consulta déjenmela en sus comentarios, si quieren contar alguna anécdota, alguna cosa, déjenlo en los comentarios. Yo voy a estar encantado de responderles. Y bueno, no tengo mucho más que comentar. No sé si dije que si le quieren dar like al video denle like, si se quieren suscribir suscríbanse, que me ayudan un montonazo. Estamos cerquita de los 100.000, ayúdenme a llegar, por favorcito. Y nada, era eso, les mando un abrazo enorme, cuídense un montonazo y como siempre nos vemos en el próximo video. Adiós.